para que ustedes como que más o menos miren el estilo en que estoy preguntando. Tienen esa gran ventaja de que puedan ver eso. Y entonces, no sé, como que empecemos a practicar con eso. No sé si les interesa eso o si tienen alguna pregunta un poquitico diferente. ¿Qué dicen? Creo que me parece bien. Listo. Pues entonces hagámoslo así. No sé. Intentemos, por ejemplo, hacer este primero que está acá. Ustedes me dicen cuál podrían ser las respuestas que están allí y después entonces lo hacemos, ¿ok? Unos 3 o 4 minuticos que ustedes intenten hacer ese y entonces ya miramos a ver cómo es que se hace. Se supone que estos Listo. puntos son de selección múltiple y entonces que el tiempo que deben de tomar es más que todo porque miren que acá lo que se está aplicando es una propiedad o algo así y entonces el tiempo que esto debe tomar no debe ser mucho. ¿Listo? Entonces para que intentemos ahí, entonces 5 minuticos. ¿Listo? Son las Listo, 8:06 profe. son las 8:06 aquí en mi computadora, a las 8:11 vuelvo y activo el micrófono, los dejo un momentico ahí, bueno, o si alguien ya terminó, pues me dice, profe, yo tal, pero yo lo estoy escuchando acá, sino que voy a parar un momentico la grabación para que no quede ese silencio en la grabación, ¿listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Ahí, ¿cuánto les dio? ¿O qué ponemos allí? Hola, muchachos. Más, profe, ¿bien o no? Bien. ¿Qué piensan entonces? ¿Cuál es la posible respuesta que hay allí para ese punto? Ah, se siguen acostados. Ok, entonces lo empiezo a resolver para que entendamos más o menos qué es lo que hay que hacer allí. Eh, entonces, miren que acá me están dando ya dado, esto es dado. Me dicen que la integral de una función cualquiera es igual a 7, cuando la evalúo desde 0 hasta 5. Listo. Pero después me están preguntando que cuál es el valor de esto. Listo. Entonces, el valor de eso lo vamos a mirar desde el punto de vista de que aquí me están dando es una resta. Miren que acá me están dando una resta de funciones. Y entonces por las propiedades de las integrales, esto sería lo mismo que tener la integral de 0 a 5 de 5 por dx menos la integral de 0 a 5 de f de x por dx. Pero noten que esto yo ya lo conozco, listo. Esto, yo ya sé cuál es el valor de esto, porque me lo dijeron acá arriba. Miren, acá arriba me dijeron cuál era el valor de eso. Entonces, como allá arriba me dijeron cuál era el valor de esto, yo lo único que tengo que calcular acá es el valor de esta otra integral. Pero miren que eso es la integral de una constante. Entonces, esto sería lo mismo que tener a 5 veces x evaluado de 0 a 5. Y le voy a restar, pues, 7, que es lo que vale esta integral acá. Y entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues cuando evalúo esta integral, esto me va a dar 25 menos 0. Evalúo arriba, evalúo abajo, me da 0, menos 7. Y entonces miren que lo que me queda ahí es que esto es 25 menos 7, que es igual a 18. ¿Listo? Entonces miren que ahí está la respuesta. ¿Listo? Listo. ¿Me siguen ahí? Entonces miren que acá lo importante es que nos están dando ya un valorcito. Lo único que yo tengo que aplicar son las, ¿cómo es que se llama? Las propiedades de las integrales definidas. Y no, y si hay algo que calcular, pues no van a ser integrales complicadas, sino que son integrales donde yo nada más tengo que revisar alguna cosita por allí. ¿Estamos con eso o no? Pero sino que es que uno ve eso tan fácil, entre comillas, Ajá. que uno piensa, eso no puede ser así. Ah, no, no, pero era así. ¿Y por Y qué no? terminas uno antes enredándose en la cabeza buscando por otros lados. No, 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 no.
Aquí antes lo que hay que entender es que las propiedades de las integrales, eso es lo que hacen, simplificar en cierto sentido el trabajo. Y si te parece muy fácil es porque has aprendido mucho. Estamos. De eso se trata. Bueno, muchachos, entonces miren este segundo. Sí, Este esa es la segundo, idea. este segundo tiene como uno lo ve y uno dice, uy, este man se volvió loco haciendo ese examen. Y Pues entonces, está miren lo que nos puso. escuchando entrecortado solamente. A vos también se te está escuchando entrecortado. Eso es un Sí. momentico No, a ahí mí también de... se me entrecortó y se fue la voz. Sí, ya. Pero ya regresó, yo creo. Esos son momenticos que pasa ahí. Es que el vecino está bravo todos estos días y no me ha querido prestar mucho el internet. El PC, el PC. No, no, no. En esta es el vecino, el vecino. Este es el profe Liga para No le pongan tan mala energía a mi internet y verás que nos va bien. Pero no Ay, es el computador. pero vea el internet ahora. Ah, no. No, no, pero no le llamen más, vamos a trabajar y vamos a hacerlo. Yo no sé, de verdad, ustedes si miran las demás clases, en los momentos en que hablamos que la clase se cayó o que está mal, es muy poquito. No sé, es como que alguno de ustedes trabaja ya en UNE y me lo desconecta. Listo, muchachos, miren, entonces lo que les estaba diciendo acá, era que esto acá se ve como, este profe se enloqueció haciendo el examen y uno no identifica qué es lo que en verdad quiere preguntar. Pues mire, les estoy diciendo que la antiderivada de una función va a ser esto. Eso es lo que les estoy diciendo. O sea, que siempre que yo vaya a sacar la antiderivada de esta función va a ser esto. Y después le estoy preguntando por esto, que en verdad uno diría, uy, no, eso está muy complicado. Pero si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de la integral por sustitución, pues nosotros lo que dijimos era que nosotros teníamos una función de este estilo, perdón, ahí no es la derivada, ahí es g de x. Una función de este estilo y que después esto se derivaba acá. Listo, y que nos quedaba así. Y entonces yo siempre les hablé que aquí hay una función fuerte, que hay una función fuerte, ¿cierto? Que es la que contiene a la otra función. Listo. Pues miren, acá en cierto sentido lo que no quise darles fue que la función fuerte fuera la raíz o que la función fuerte fuera el seno o que la función fuerte fuera tal. No, yo no hice eso. Lo que hice acá fue decirles, no, es que miren, la función fuerte va a ser f. Listo. Y entonces, ¿usted cómo aplicaría ahí sustitución? Entonces, ¿ustedes cómo aplicarían ahí sustitución? Pues para aplicar sustitución, yo tengo que identificar que hay una función dentro de otra. Listo. Y esa función que está dentro de otra es u. O la llamo u, pues, pero ustedes la llaman como ustedes quieran. Entonces, u va a ser igual a 2 veces a x al cuadrado, porque esa es la función que está allá adentro. Pero recuerden que cuando yo tomo esa función, la derivada que me tiene que dar tiene que ver con esto. En cierto sentido, a mí lo que me están pidiendo es calcule la integral de x por f de x al cuadrado por dx. Listo, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, miren que esta es la función fuerte. Ahí sería la D. ¿Cómo? No sé todavía, Ah, bueno. hagámoslo, porque si nos ponemos ahí como a jugar con eso, miren que eso, en cierto sentido, cuando uno pone esas posibles respuestas o cuando yo cuando yo hago la invención de las demás respuestas que no son, casi siempre uno tiende como, los voy a engañar con esto, ¿cierto? Porque ¿en qué consisten los puntos de selección múltiple? Que usted se pueda engañar visualmente. Cuando los ve así y como uno quiere como contestar rápido, como que esto no le quita, que no me quite tanto tiempo, entonces por eso es que muchas veces uno comete errores. Listo, entonces vamos a ver, vamos a terminar. Entonces la función fuerte es esta, la u es esto y recuerden que cuando yo hago eso, yo puedo volver a escribir entonces esto de la forma f de esto así y lo que me debe sobrar está por acá. Listo, entonces miren, yo tomé a u igual a esto de u va a ser igual a ¿quién? A 2x por dx,
Pero miren que lo que me está sobrando acá es esto, que es esto mismo de acá. O sea que el 2 tiene que pasar a dividir, ¿cierto? Entonces mira que lo que estabas pensando, sí, parece como que sí. ¿Listo? Pero no hemos hecho la integral. Y como no hemos hecho la integral, pues entonces de pronto podemos cometer un error. Vamos a ver qué pasa. Entonces esto nos va a quedar un medio de la integral de ¿quién? De f de u por du, ¿cierto? ¿Y cuál es la integral de f de u por du, muchachos? A ver si entienden bien lo del concepto. Porque miren que el concepto es, si yo sé cuál es la integral. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sería U. No, la integral de No, esto. U a la Miren, 2 sobre 2. no, miren lo que me están diciendo acá. Que la antiderivada de f de u o de f de x o de f de k o de f de lo que sea va a ser igual a quién? A f mayúscula. O sea que esto nos va a quedar un medio de f mayúscula de u más c. ¿Sí me entienden eso? Por eso es que yo siempre les dije pilas que la antiderivada de una función la vamos a representar con una f mayúscula. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está. Ya se acabó. ¿Qué me falta reemplazar? Me falta reemplazar ¿a quién? Me falta reemplazar la u. Entonces, esto va a ser un medio de f de x al cuadrado más c. Y listo, ahí se acabó el ejercicio. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. La c. ¿Sí ves? Que hay un engaño visual bien fuerte. Claro, uno tiende a engañarse con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Recuerden que es que la derivada interna va a quedar allí. Entonces, esta engaña. La solución es esta de acá. Estamos con eso, muchachos. Sí, sí, señor. Entonces tiendan, miren que no es, miren que yo no les estoy preguntando nada fuerte, sino que es que aquí cuando yo les estoy explicando, pues quisiera que ustedes visualizaran cada uno de los pasos. Pero ese ejercicio, si usted entiende qué es lo que hay que hacer, ese ejercicio sale en un segundo, en un minuto, porque es sino hacer la sustitución y ya. Y entender que la antiderivada de una función es el f de x, que yo ya se la estoy dando, que yo ya le estoy diciendo, es que vea, la antiderivada es esto. Porque miren, muchachos, que cuando yo llego y les doy esas 9 integrales que les puse allá, cuando yo llego y les digo, ay, es que la integral de yo no sé qué es qué, pues miren, yo les hubiera podido, en vez de preguntarle así, yo le hubiera podido preguntar allá, ¿cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de x por coseno de x? Así, por dx. Perdón, por coseno cuadrado de x. Así. Yo les hubiera podido preguntar esto. ¿Listo? Y entonces miren que acá la función fuerte, ¿quién va a ser? El coseno. ¿Listo? Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Miren que usted en su mente no lo tiene en general. Usted nada más lo tiene para esas 9 integrales que tenemos allá. Pero si usted mira que eso es algo general, que eso siempre se va a cumplir, no importa la función que yo ponga acá, siempre se va a cumplir. Miren que esto nos debería de dar un medio ¿de quién? ¿Cuál es la antiderivada del coseno? Pues el seno. Del seno, ¿de quién? De x a la 2 más c. Vamos a ver que eso es cierto. Entonces yo tomo a u igual a quién? A x a la 2 de u va a ser igual a 2x por dx, o sea que du sobre x va a ser, sobre 2 va a ser igual a dx por x. ¿Listo? Entonces cuando yo reemplazo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de coseno de u por du. Miren que aquí es donde está la cosa fuerte, porque aquí entonces ¿a dónde me voy? A esa tablita que les he dicho que tengan siempre a su mano. Y si ustedes tienen esa tabla a su mano, pues ¿qué les va a dar esto? Pues les va a dar que esto es igual a seno de u más c. Ah, perdón, por acá me faltó el 1/2. Por acá me faltó el 1/2, ¿cierto? Y entonces esto es igual a ¿quién? A 1/2 del seno, reemplazando de x a la 2 más c. Y miren que es que entonces sí es verdad que eso pasa. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es generalizando esta función. Entonces, miren que yo lo que tengo que saber es cuál es la antiderivada de la función. Y siempre la antiderivada la vamos a representar de esta forma. ¿Listo? Entonces, si yo sé cuál es la antiderivada, estamos hechos. ¿Listo? Porque en cierto sentido eso es lo que estamos calculando. ¿Me entienden eso, muchachos, o no? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta eso, yo no voy a cambiar,
O sea, el examen sí va a ser diferente, pero yo no voy a cambiarles a ustedes la forma de preguntarles. O sea, va a ser más o menos similar. La cosa es que aquí yo, por ejemplo, podría cambiar cómo es el X. ¿Listo? Y entonces esto cambiar un poquito. Si yo le cambio al X un poco, esto va a cambiar un poco. ¿Listo? Entonces, eso, la pregunta va a ser así similar. Pero yo lo que quiero que usted haya entendido de esa parte, porque uno cuando está evaluando, pues está como mirando, el estudiante sí entendió esto, sí sabe qué es lo que uno está preguntando cuando esto, pues es eso, muchachos. Miren que en general yo podría cambiar la función como me dé la gana y eso siempre me va a dar esa solución, esta que está acá. Listo. Porque lo único que tengo que conocer es cuál es la función fuerte. Listo. Ese ejercicio que está ahí, el que sigue, yo quiero que lo dejemos para lo último, porque si ustedes se dan cuenta, en ese no hay posibles soluciones. Listo, en ese no hay posibles soluciones. Entonces yo quiero que hagamos primero en donde hay posibles soluciones. Por ejemplo, esta. Miren esa. En donde hay tres áreas, el área de A, el área de B, el área de C. Que están encerradas por diferentes funciones. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen que cuál sería la respuesta ahí? Ahí es más visual. Miren que acá es más visual. Me están diciendo, miren, el área de esto lo están cerrando ¿qué? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué pensarían que cuál sería el área de A? ¿Qué es lo que nos están preguntando acá? Pero acá nos hubieran podido preguntar muchas cosas. Oh, perdón. Aquí nos hubieran podido preguntar muchas cosas. O sea, no solo el área de A, nos hubieran podido preguntar por el área de A más B o el área de B solamente. Listo, ahí hay muchas posibles preguntas que pueden salir de allí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta de ese punto? Profe, la A. La A, ok. Em, Profe, Alguien me no, está yo escribiendo digo por acá. que, Alguien me dice por acá que la D en el chat. yo digo que la D, Profe, La D. la D, La la D. D. La D. La es mayoría la están D. diciendo que la D, pero alguien dijo por ahí que la A. Listo. Y no está mal. O sea, es bueno que discutamos esto de una forma. Listo. Entonces, miren. Si me están pidiendo, recuerden que cuando yo voy a calcular, si yo tengo una función, a mí me pueden preguntar por un área encerrada, ¿cierto? Y el área encerrada, miren que este es el concepto como tal. Esto es f de x y esto es g de x. Este es el concepto que me está preguntando. Entonces yo necesito el área de esto. Y esto está encerrado entre A y B. Eso fue lo mismo que hice en la clase. Entonces, ¿cuál es la integral de eso? Va a ser la integral desde A hasta B, ¿cierto? ¿De quién? De la función de dónde menos la de dónde. De B a y A. Sí, Desde A entre A. hasta B y de B hasta C. No, ¿y quién es B, D y C? No sé, no. ¿Cuál es la función de arriba? F F de de X. X menos G Es la de función. X. F de X. Que de Menos f de X. x por dx. Eso es lo que me están diciendo. Si usted tiene esto, esta es la integral. Ah, ok. Entonces yo tengo que venir a identificar cuál es la funcioncita acá que está por encima. ¿Cuál es la que está arriba? Listo. ¿Y cuál es la que está arriba, muchachos? ¿Cuál es la función que está arriba? Entonces, pero ¿de dónde el profe me está diciendo lo de la función? Ah, mírenlas, aquí están. Que de X. F Entonces, de X. esta es g de x, ¿cierto? Esta es g de x. Ah, o sea que estas dos posibles respuestas se van. Esto no es, esto no es. ¿Listo? Porque la de g de x tiene que ir arriba. Entonces la de g de x es la que vamos a tomar como que es la función de arriba. Y listo, yo creo que ahí ya no lo acotaron. Ya no lo acotaron. Entonces la función de abajo, ¿cuál es? La función de abajo es esta que está acá. Mírenla ahí. ¿Y esa es quién? ¿Esa cuál es? F de X. F de X. Entonces ahí miren que ya las dos posibles respuestas son esas. Pero ¿cuál es? Porque ahí entonces hay otro efecto visual que tenemos que identificar, Desde A hasta B. que es desde A hasta B. Miren que esas dos funciones se están cruzando ahí nada más desde A hasta B, no desde A hasta C. ¿Listo? Entonces por eso es la D. Miren que es simple. ¿Sí o no? Miren, Tenemos un punto. miren, Y miren que ganamos eso, un punto. miren que eso es muy simple. En cierto sentido
es algo bien visual y es algo que si usted entiende bien el concepto, esto no le va a tomar mucho tiempo hacerle. Yo les hago la pregunta, aquí como para que juguemos un poquitico más con ese gráfico. ¿Cuál es el área de B? Que para mí esa es la más difícil que hay allí, porque el área de C... Profe, no se le escucha nada. ¿Cuál es el área de B? ¿Ya me escucharon o no? Profe, para mí sería Sí, f de profe. x menos g de x desde b hasta c. El área de B sería la integral ¿desde dónde hasta dónde? F Desde B de hasta x, C. sí, de b hasta c. Ah, ok. ¿De quién? F de x Ujú, menos g de x. ok. Esa es la respuesta que él me está dando. Listo, esto él me lo dice. ¿Alguien tiene otra respuesta? Bueno, una cosa que tenemos que entender es que, discúlpeme allí, que la B quede acá del lado izquierdo, del lado derecho de esta línea, pero en verdad B me está representando toda el área verde. Listo, para que Eso. entendamos eso. Listo. Entonces, ¿ahí tienes algún cambio que hacer con respecto a eso? Sí, profe, pues yo no sé, pues yo digo que para mí sería la Ya integral está, sí, de A profe. hasta B Ok. de f de x, Espérame. ¿Cómo? Vuélveme a vale, repetir. la integral desde A hasta B Ajá, de f de x ajá, más la integral de B hasta C ajá. de g de x. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿O alguien tendría otra respuesta? No, bueno. Entonces, miren que aquí el concepto cambia, porque en cierto sentido, B es muy amigo o está tocando al eje X. Y cuando se está tocando al eje X, entonces ya la integral no va a ser, no tiene nada que ver con esto. Ya la integral es la integral bajo la curva, ¿cierto? Ahí es bajo la curva, o sea que es toda esta, porque está tocando al eje X. Entonces acá tenemos desde A hasta B, ¿de quién? De f de x. Eso sería así. Y esto sería igual a la integral desde A hasta B de f de x por dx. ¿Sí? Porque la está tocando. Entonces ahí sería así. Entonces, pero cuidado. Entonces aquí hay que tener cuidado porque entonces, ¿qué es lo que está por debajo? Voy a borrar estas lineecitas para poder rayar de otra forma. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está por debajo? Ah, desde acá hasta acá, ¿qué es lo que me la tiene? Me la está tomando es f. Listo, que es esta que está acá. Listo. En este sentido me la está tomando f. Entonces, por eso esta sería la integral desde a hasta b de f de x por dx, que fue lo que el compañero nos dijo por acá. Listo. Pero de ahí para allá no sigue la f de x, porque miren que la f de x se chispoteó, se fue para arriba. Ya no quiere trabajar más con lo verde. Entonces, como no quiere trabajar más con lo verde, entonces ya ahí tenemos que eliminar la f. La f no puede ser. Como nosotros necesitamos que esto sigamos midiendo la verde, entonces ya se viene por acá. ¿Y esta función cuál es? ¿Esta función cuál es? Es la función g. Miren que g ahora es la que se metió en el cuento. Y entonces, como g fue la que se metió en el cuento, es que g no estaba definida desde A hasta B, estaba definida desde B hasta C. Entonces es la integral desde B hasta C de g de x. Listo, esta es la respuesta, en verdad esa es la respuesta. Muy bien. Si, es que miren que eso es un entendimiento del concepto. Si usted entiende el concepto, esto no le toma tiempo, pero si usted no entiende el concepto, pues entonces se le va a llevar mucho tiempo hacer este tipo de problemas. ¿Estamos con eso, Vamos bien. muchachos? Listo. Entonces ahí es donde eso es lo que se pregunta con esta, o lo que se pretende hacer con estas preguntas de selección múltiple. O sea, que usted entienda el concepto. Y si me están preguntando por esa área, entonces, ¿cuál va a ser? Listo. Ok. Estamos con eso. Entonces. Y entonces, todavía no voy a ir a esa de arriba, porque esa de arriba es de las que nos va a tomar tiempecito. Quiero que miremos esta. Y no sé si los dejo trabajar un momentico y ustedes piensan en eso. Y si tienen alguna pregunta, háganmela de una vez para yo apagar un momentico el micrófono y ustedes que tengan allí
el espacio para trabajar. ¿Ustedes qué harían allí? ¿Qué sería lo que ustedes pensarían allí que hay para hacer? Nada, bueno, entonces me quedo callado 5 minutos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cuál sería la posible respuesta allí? ¿O qué piensan ustedes? Profe, la verdad, lo que le digan mentiras. Ok. ¿Pero intentaste tirarle alguna? Profe, considero que la A. Datas, pero no. La A. Alguien dijo. ¿Qué me dijiste? Yo no sabría por qué, pero me parecería que la B. La B. Ok. Y no sabrían por qué. Muchachos, este ejercicio de los que hemos hecho es el más simple. De todos los que hemos hecho, este es el que más simpleza tiene. Sino que como le muestran a uno tantas cosas, uno, pues entonces como que se enreda y uno dice, ay, ¿qué hay que hacer allí? Pero este es el más simple de todos. Y en este, pues la tablita que tenemos de integrales es lo que tenemos que hacer. Recuerden siempre que la integral desde A hasta B de f de x por dx es igual a calcular la antiderivada y evaluarla en donde en A y en B, que es lo mismo que evaluar a f de b o a la antiderivada en b y después restar la antiderivada en A. Eso es lo que nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Bueno, nos están pidiendo que encontrar que hay una de todas ellas, de todas las que hay una que no tiene la misma área que los demás. ¿Listo? Entonces, miren, en esta primera es el área bajo la curva, lo que les acabo de explicar allá arriba. El área bajo la curva es porque toca al eje X. Miren que todas estas están tocando al eje X. ¿Listo? Entonces yo lo único que tengo que calcular es la integral desde 1 hasta X por dx. ¿Cuál es la integral desde 1 hasta X por dx? Y me están diciendo que la evalúe de 1 a E. ¿Listo? ¿Cuál es la integral de eso, muchachos? Logaritmo natural. Logaritmo natural de X evaluado desde 1 hasta E. Logaritmo natural de X. Entonces, logaritmo natural de E menos logaritmo natural de 1. Usted mete esto en una calculadora, esto le va a dar 1. Usted mete esto en una calculadora, le va a dar 0. O sea que esta área va a ser igual a 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta áreacita nos da 1. Pero esa no, entonces no, todavía no la puedo identificar con las otras a ver cuál es la que está mala. Yo tengo que calcular entonces la de esta. ¿Y qué hago? Pues la integral de 0 a qué? A raíz de 2, porque eso es lo que me están diciendo ahí. ¿De quién? De x por dx. ¿Y cuál es la antiderivada de x? Pues va a ser x a la 2 sobre 2. Listo, y esto lo tengo que evaluar entre 1 y raíz de 2. Entonces esto va a ser raíz de 2 al cuadrado Sería sobre desde 2. 0 hasta raíz de 2. No, ¿Cómo? Ah, es desde 0, sí, desde es desde 0. 0. Sí. Menos 0 sobre 2. Listo. ¿Y cuál es cuánto es raíz de 2 a la 2? Raíz de 2 a la 2 es tener lo mismo que tener a 2 sobre 2, que es igual a 1. Entonces, miren, esta también nos da 1. Entonces, miren que esas dos no son diferentes. ¿Sí lo ven? Esas dos no son diferentes. Entonces, después, la integral No. de 0 a 3 cuartos. Miren que acá de 0 a 3 cuartos. ¿De quién? De a la x por dx. ¿Y cuál es la antiderivada de a la x? Pues la antiderivada de a la x es ella misma. Y la voy a evaluar desde 0 hasta 3 cuartos. ¿Listo? Si ustedes hacen esto, esto va a ser igual a quién? A e a la 3 cuartos menos e a la 0. Esto me va a dar, no sé cuánto sea a la 3 cuartos, menos 1. ¿Listo? ¿Cuánto les da esto, muchachos? En una calculadora. Por eso es que yo lo puse porque ustedes tienen la facilidad de tener la calculadora. ¿Cuánto les da esto? La tecla E está ya. Pero a mí me da 1.11. 1.11. Ok. ¿A alguien le daba algo diferente? Bueno,
No importa. En todo caso, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. ¿Cuánto nos da esto? Pues nos da 1.11. Ah, esta, pues si ya me dicen que hay una única, pues entonces porque esta es. Pero yo, sin embargo, para que hagamos el ejercicio completo, hagamos la última. Es que la última, esa hijo de madre se ve muy brava, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es como llegar y hacer con esa raíz allá toda fea, pero seguro que eso fue finamente calculado. Listo. Entonces, por la raíz de x por dx. Listo. Esta es calcular la integral. Voy a volverla a escribir acá. De x a la 1 medio por dx. Listo. Y esto, al fin y al cabo, nos va a quedar 2 tercios de x a la 3 medios. Y esto evaluado de 0 a... De 0 a raíz cúbica de 9 cuartos. Listo. Y entonces, cuando lo evalúo en la raíz, que ahí es la única parte donde lo tengo que evaluar, esto me va a dar 2 tercios. Y esto me va a dar raíz, voy a escribirlo acá, cúbica de 9 cuartos, evaluado a la 3 medios. Miren que esta raíz con esta cosa se va. Listo. Y entonces me va a quedar 2 tercios de 9 cuartos a la 1 medio. Y eso es sacarle la raíz a esto. Y la raíz de eso... Esta, es la más, esta era la que estaba más complicada, pero porque era hacer eso. Pero miren que esto ustedes lo pueden meter a la calculadora y la calculadora les va a dar el valor. Listo. Y entonces esto nos va a dar 3 medios. Y esto se cancela con esto, y esto se cancela con esto, entonces esto va a ser 1. O sea que la de esta es 1. Entonces miren que estas 3 dan 1 y esta era la única que como que nos salía, que se nos salía del rango. Entonces la respuesta acá es la C. Listo. Miren que acá no era algo difícil, eran integrales que conocíamos. Yo en este punto, yo no quería o no pretendía poner integrales entre curvas, porque yo lo único que quería allí era que usted identificara cuál podría ser. Listo. Entonces miren que ahí lo único que hay que mirar es eso. Y ya, ese era el punto ese que estaba allí. Un poquitico más difícil, ¿sí o no? Pero miren que no era nada del otro mundo, eran cosas que usted podía hacer. Estamos con eso, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bacano, ¿sí o no? Ese ejercicio bonito, a mí me pareció muy bonito. Me tomó mucho tiempo hacerlo, pero quedó bonito. Listo. Y entonces, miren que aquí ya evaluamos un montón de conceptos que vale la pena hacer estos por eso, porque ahí están casi todos los conceptos de lo que vimos. Vimos integrales simples, que era como evaluar esta. Vimos integrales por sustitución, que fue esta. Vimos las propiedades de la integral definida, que fue ese primer punto. Y este punto también. Y ya, ahí está la integral definida. Y bueno, había otro punto, esperen, yo lo cargo por acá, donde preguntaba algo de sumas de Riemann. Y entonces, esperen, yo lo traigo para acá, para que lo puedan ver. Entonces, ¿cuántas preguntas compone el examen? Son 6 preguntas de selección múltiple y 2 preguntas donde tienes que hacer el procedimiento y ponerlo en un archivo y subirlo ahí mismo en la plataforma. Ya les voy a mostrar el examen completo de cómo está configurado en el Classroom para que ustedes lo vean, de cómo aparece el examen, que yo en todo caso voy a estar conectado el lunes a las 8, pero cuando estemos allí, pues miramos que el examen aparece ahí, que ustedes sino que lo empiezan a hacer. El examen yo les doy tiempo desde las 8 hasta las 10:30 de la noche, ¿listo? O sea que tienen tiempecito para tomárselo, ¿listo? Déjenme, yo subo la otra figurita con el puntico de sumas de Riemann y escritorio descargas. Vamos a ver si está acá. Ah, sí, sí está acá. Okay. Miren ahí.
Déjenme de pronto agrandarlo un poquito. Y entonces, güey madre, ahora sí nos mató. Sí, porque miren cómo se ve. Y entonces uno dice, ¿qué hay que hacer allí? Pues en cierto sentido le están diciendo que aproxime por áreas, por sumas de Riemann, que aproxime el área de esa curva que está allá. Esa curva no es nada difícil. O sea, miren, esta integral, miren que es una integral que yo puedo calcular. Pero es que a mí no me están diciendo que calcule la integral. Si me estuvieran diciendo calcule la integral, pues el punto sería muy simple. Porque es sino hacer la integral. Miren, es hacer la integral de 0 a 2 de x a la 2 por dx. Y entonces esto sería igual a tener a x a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a 2, y entonces evalúo en 2, esto me va a dar 8 tercios. Listo. ¿Y cuál es la integral de 8 tercios? ¿Cuánto vale 8 tercios? 8 tercios, si no estoy mal, es 2.66. Listo. Es eso. Ah, sí. Esa integral está entre esos valores. Mírenlo ahí. O sea, todas podrían ser respuesta. Listo, pero miren que a mí no me están preguntando eso. Si me estuvieran preguntando eso, el punto sería una pendejada. Pero no me están diciendo eso. Me dicen, vea, yo particioné esto de dos formas, por encima y por debajo. Listo. Y le apliqué las sumas de Riemann. En alguna parte por acá lo debe decir. Bueno, no, dice que en rectángulos. Listo. Entonces, lo que me están diciendo acá es que, ¿cuántos rectángulos hay acá? Pues por encima hay 1, 2, 3, 4, ¿cierto? La cosa es que de pronto acá uno no va a entender algo, y es que lo están haciendo o están mirando que el área verde o lo que está representado por verde, el área azul lo sobrepone. ¿Listo? Entonces miren muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Yo tengo que calcular cuál es el área de este rectangulito y de este rectangulito en los azules. ¿Y cómo hago para calcular eso, profe? Nos pusiste un ejercicio muy difícil. Entonces, miren que aquí es entender el concepto de las sumas de Riemann. Entonces, yo tengo el intervalo 0,2. Y el intervalo 0,2 lo estoy dividiendo en cuántos pedazos, muchachos. ¿En cuántos pedazos lo estoy dividiendo? ¿Ustedes qué ven allí? Ustedes ven 3, pero acá debería haber otro, sino que es que ese otro es 0. Listo, entonces lo estoy dividiendo en 4 pedazos. Miren que para las dos áreas es igual. Para las dos áreas es igual. 4 pedazos. Listo. Entonces, si yo fuera a hacer el área azul, que es la que se ve aquí más simple, yo lo que tendría que hacer es la suma desde 1, desde i igual a 1 hasta 4, ¿cierto? O desde 0 hasta 4, como lo quieran ver. ¿De quién? No, no hay problema, Oscar, no hay ningún problema. ¿De quién? De f de x y por el delta de x. Ah, es que el delta de x ya lo conozco. ¿Cuál es el delta de x, muchachos, allí? Si yo estoy dividiendo al intervalo de 0 a 2 en 4 pedazos. Listo. ¿Cuál sería el delta de x? El delta de x va a ser igual a 2 menos 0 sobre 4, que es igual a 1 medio. Entonces yo ya conozco el delta de x. Eso ya lo conozco. Listo. Entonces miren, ya lo otro es, ¿quién es el epsilon sub i? O que nosotros lo llamamos el x sub i asterisco. ¿Quién va a ser igual a eso? Va a ser igual a 0 más i veces 1 medio. Listo. Entonces, miren que el x sub 0 sería igual a 0. El x sub 1 sería igual a ¿quién? A 1. A 1 medio, perdón. El x sub 2 sería igual a ¿quién? A 1, porque 1 medio más 1 medio da 1. ¿Listo? Y el x sub 3 sería igual a 3 medios. Listo, miren que ahí están los 4 pedazos. Entonces, voy a calcular esto. Miren, voy a calcular esto. Que para las dos es más o menos igual, sino que en la otra hay que hacerlo un poquitico diferente. Para hallar el área verde es diferente. Porque aquí ya vamos a descartar dos de estas. Porque si yo encuentro cuál es el área azul, me va a decir qué es lo que está por debajo. ¿Listo? Y entonces miren que aquí está 2 veces el 1.75 y 2 veces el 2. Listo, entonces voy a calcular. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto es f de 0 más f de 1 medio más f de 1 más f de 3 medios? Listo. Y esto va a estar todo multiplicado por 1 medio, porque el 1 medio es el delta de x, ¿cierto? Entonces miren que esto siempre está multiplicando al delta de x. Entonces f de 0, si yo evalúo
la función x a la 2, esta función que me están dando acá, la evalúo en x a la 2, pues entonces eso me va a dar 0. El f de un medio, si lo evalúo en x a la 2, me va a dar un cuarto. El f de 1, si lo evalúo en x a la 2, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1. Y al f de 3 medios, si lo evalúo en x a la 2, me va a dar 9 cuartos. ¿Listo? Entonces, esta sumita que está acá es sumar estos valores que están acá. Entonces, 0 más 1 más 9 cuartos más un cuarto. Y eso va a dar igual a ¿cuánto? Va a dar igual a 1 más 10 cuartos, que es igual a 14 cuartos, si no estoy mal. ¿Sí? Eso da eso, 14 cuartos. Sí, creo. Listo. Y a eso lo vamos a multiplicar, que no se nos puede olvidar eso, por un medio. Entonces, ¿esto es igual a quién? ¿Eso es igual a quién? Eso es igual a 14 octavos, que si lo simplificamos es más o menos lo mismo que 7 cuartos. Y 7 cuartos es igual a 1.75. Listo. O sea que esta respuesta queda descartada, esta respuesta queda descartada. Listo. Perdón. Esta no. La B. Esta respuesta queda descartada. Listo. Entonces ahí está lo otro. Mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Lo mismo, pero para la otra, para la verde. Espera, no. Exacto. Qué pena Escuchando con... muy entrecortado otra vez. Sí, a vos también se te escucha entrecortado. Es a él el internet, otra vez. Volveme a repetir la pregunta que yo creo que ya estamos bien. Sí, no, que no entendí por qué las descarto entonces. ¿Cuál descarté? Esas, porque mira lo que me da 1.75 y esta es el área azul. Esto me está dando 1.75 y mira que las únicas que tienen 1.75 son estas dos. Entonces, por ahí vamos bien a la respuesta. Y las Ya, otras listo. tenían era un 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está acotando. Entonces, ahí es 1.75. ¿Listo? Ahora, necesito hallar el verde. ¿Por qué el verde? Miren lo que pasa. En el verde me están diciendo o que es 3.5 o que es 3.75. Entonces, yo tengo que mirar cuál de las dos es. Entonces, en el verde, miren que el verde, el ariecita, miren con lo que está. Ya el delta de X va a ser el mismo. Aquí no hay ningún problema porque miren que las subdivisiones se hacen igual. O sea que acá este delta de X es el mismo. Lo que cambia es que ya no voy a evaluar en f de 0 porque miren que esta ariecita está acá, acá, acá y acá. Esos son lo que nos va a dar la altura. Entonces yo tengo que calcular es en dónde. Tengo que calcular es en f de un medio más f de 1, miren que es prácticamente lo mismo, más f de 3 medios, pero ya no en 0, sino en 2. Listo. O sea que lo que hice fue correrme, en vez de evaluar acá, estoy evaluando es acá. Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, sí, Listo. señor. Esta ya la calculamos, esta ya la calculamos, esta ya la calculamos y la única que nos hace falta es f de 2. ¿Quién es f de 2? F de 2 es igual a 4, ¿o no? Porque estoy evaluando en x a la 2. Recuerden que estoy evaluando en x a la 2. Entonces, listo. Esto ya sé cuánto me dio. Esto me dio un cuarto más 1 más 9 cuartos más 4. Listo. Y entonces esto me va a dar 5 más 10 cuartos, que es igual a 20 cuartos. Perdón. A 30 cuartos. Eso ustedes lo pueden hacer en una calculadora, no hay ningún problema. Estos 30 cuartos multiplicado por un medio. Listo, y ya. Entonces esto es igual a tener a 30 octavos, que si lo simplificamos va a ser igual a 15 cuartos. Y 15 cuartos creo que me da 3.75. Listo. Miren que la respuesta estaba allí, es hacer eso, es entender las sumas de Riemann, en verdad, que es lo que están haciendo. Listo. Entonces, ¿cómo es entender las sumas de Riemann, qué es lo que están haciendo? Miren que ahí está. Miren la respuesta estaba allí. Listo, esta se descarta. Entonces, miren lo que está pasando allí.
Listo. Yo sé que en las sumas de Riemann, muchachos, estamos un poquitico mal, porque al fin y al cabo esa fue la clase que perdimos y que de pronto eso, hacerles una pregunta sobre eso, sería como darles duro y muy duro, ¿cierto? Qué pena, me va a Dímelo. recordar de dónde es que sale ese un cuarto evaluándolo en un medio. ¿Con cuál es que lo evalúo? Perdón. Siempre lo vas a evaluar en la función. Muchachos, esperen, yo les hago acá como un breve paréntesis de lo de las sumas de Riemann. Listo, muchachos, para que lo tratemos de entender, porque yo sé que esa fue la clase que perdimos prácticamente completa y que yo les dije a ustedes que, que la vieran en un video y de pronto yo sé que no tienen el tiempo suficiente como para hacerlo. Entonces, vamos a pintar la función y les voy a dar un breve recorder de lo que es esto. Listo. Miren, las sumas de Riemann, lo que hacemos es dividir esto. ¿Cómo lo vamos a dividir? Miren pues los componentes de ella. El delta de x lo vamos a dividir restando a b menos a, o sea, esto es lo que hay que tener allí sobre n. ¿Listo? ¿Y quién es n? Pues en este caso que teníamos acá arriba, el n, como eso se divide en 4 rectángulos, pues eso es n. Pero yo les puedo decir que ustedes lo pueden dividir en 100 rectángulos, o que lo pueden dividir en 500, o en 600, en 700, en lo que ustedes quieran. Ustedes pueden dividir a n en lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué es lo que está haciendo? Pues dividiéndome a esto en puros pedacitos, o sea, el eje X lo va a dividir en puros pedacitos. ¿En cuántos? Pues en los que me diga esto que lo divida. ¿Listo? El n me lo tienen que dar, o el n me tienen que decir, vea, el n es igual a tanto. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué hace? Pues esos pedacitos van a lanzar a esto hasta acá, hasta donde se cruzan con la función. ¿Listo? Todos esos pedacitos siempre se van a lanzar hasta allá arriba, hasta donde se cruzan con la función. ¿Listo? Listo. Entonces, esto va a formar rectangulitos. Yo soy el que decido cómo formarlos. ¿Listo? Porque acá arriba, de nuevo, miren que los rectangulitos se formaron de formas diferentes y al formarse de formas diferentes nos dan respuestas totalmente opuestas o diferentes. Miren que por un lado nos dio 1.75 cuando se formaron por debajo y cuando se formaron por encima se dio 3.75. Es una diferencia abismal. Si uno se pone a ver si yo estoy acotando y poniendo una solución bien fuerte, eso es una diferencia muy, muy, muy lejana. Es que miren que hasta la solución fue 2.66 y esta es la solución real. O sea, esto es lo que nos va a dar esa área. El área bajo la curva nos va a dar 2.66. Y miren, por este lado como está de alejado y por este lado como está de alejado. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que entender, que eso, de acuerdo a cómo tomemos esto, es que va a ser grande o va a ser pequeño. Pero como a lo último lo que vamos a hacer es acotarla, ponerla a que esos n sean tan pequeñitos que esa diferencia que haya se vaya recortando. O sea, si yo no hubiera tomado 4 rectángulos, sino que tomo 10 rectángulos, se entrecorta un poquito, ¿cierto? Si yo no tomo 4 rectángulos, sino que tomo 10 rectángulos, entonces esa área va a ir reduciéndose. Ya esa diferencia no va a ser tan grande, va a ser mucho más pequeña. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando les pongan una suma de Riemann es calcular esto. Eso es lo primero. ¿Listo? O sea que el delta de X es bien importante. Después, ¿qué van a hacer? Van a tomar al epsilon sub i, que después lo vamos a llamar como el x sub i, y lo llamamos epsilon es porque este epsilon tiene las 3 posibilidades. Tiene posibilidades como de tomarlo o por la izquierda, y ya les voy a explicar qué es eso, o en el centro o por la derecha. ¿Listo? Y entonces me explico. Miren, yo podría tomar a ese epsilon, sino que es que yo voy a decidir en algún momento hacerlo solo por un lado, ¿listo? Yo podría tomar a ese epsilon partiendo desde acá. Y entonces si parto desde ahí, esto va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a, y después entonces voy a pasar a cada uno de ellos. Entonces voy a venir acá, voy a venir acá, voy a venir acá, voy a venir acá, voy a venir acá. ¿Listo? ¿Y cómo voy allá?
es que ¿cuánto vale este pedacito? ¿Cuánto es que vale este pedacito? Si me están prestando atención, ¿cuánto es que vale? Pues vale delta de x. ¿Listo? Y este es delta de x, y este es delta de x, y este es delta de x, y este es delta de x. Todos, cada uno de ellos es un delta de x. Cada uno de esos pedacitos es un delta de x. Pero es que yo estoy en A. Yo como lo recorro todos, como parto de acá y llego hasta el final evaluándolos. Entonces, para poderlo hacer, yo si estoy partiendo desde A, le voy a poner acá una i y lo voy a multiplicar por delta de x. Me explico, me explico. Yo allá, el intervalo que tenía era 0, 2. ¿Listo? Y partí eso, el n fue igual a 4. Entonces, por eso, cuando calculé el delta de x, eso me dio 2 menos 0. Miren que es b menos a sobre 4. Y 2 sobre, perdón, 2 menos 0 sobre 4 me va a dar 2 sobre 4, que es igual a 1/2. ¿Sí lo ven? Que eso me da 1/2. ¿Sí? Sí. Entonces, como eso me da 1/2, entonces, miren, yo el primer valorcito que voy a tomar, el epsilon, en este caso 0, porque estoy partiendo del lado izquierdo, entonces va a ser el 0. Listo, si lo hago por el lado izquierdo es desde el 0, porque estoy partiendo desde acá. Entonces, eso me va a dar epsilon sub 0 es igual a 0. Listo. ¿Cuál sería el que sigue? Entonces va a ser el epsilon sub 1. Entonces, ¿qué voy a hacer con el epsilon sub 1? Va a ser 0 más una vez, que es este numerito que está acá, lo voy a poner acá, el delta de x. Pero es que el delta de x es igual a 1/2. O sea que eso me va a dar 1 por 1/2, que es igual a 1/2, ¿o no? Cualquier cosa multiplicada por 1 da cualquier cosa. Listo, da 1/2. Entonces, después viene ¿quién? Epsilon sub 2. Recuerden que yo tengo 4 pedazos nomás. Entonces, esto lo tengo que calcular para 4. Esa fue la primera que calculé allá arriba. Entonces, esto va a ser ¿quién? 0 más 2 veces. Miren que ya es 2, porque acá hay un 2. Entonces, acá voy a poner un 2. Va a ser por 1/2. Entonces, esto va a ser igual a 1. ¿Y se acuerdan de esos valorcitos que yo saqué ahorita que les dije, eso va a estar en 0, en 1/2, en 1? Ahí miren, esto, el 0, en 1/2, el 1. Miren que esos son los valores que eso me está dando. ¿Listo? ¿Y quién más? Pues me falta otro. Yo tengo que calcular 4. Entonces, el siguiente es epsilon sub 3. ¿Y quién es epsilon sub 3? Pues va a ser 0 más 3 veces 1/2. Y 3 veces 1/2 me va a dar 3/2. ¿Listo? Entonces, miren que esos son los valorcitos que yo calculé allá. Entonces, yo tengo que calcular eso así, haciéndolo por la izquierda. Pero yo les voy a decir a ustedes que siempre lo tomen por la izquierda. La cosa es que acá, para calcular el área verde, lo hicieron por la derecha. ¿Cómo así que lo hicieron por la derecha? Sí, que en vez de considerar el primer punto no consideraron ese, sino que consideraron fue este. Por eso les digo que es mejor considerarlo siempre por la izquierda, porque nos vamos a ir de izquierda y vamos a terminar en el punto antes del B. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esta es más complicada? Porque es que el epsilon sub i ya no va a empezar en A, sino que va a empezar en A más i, no, más delta de x, ya va a empezar es allí, y a este le vamos a ir sumando i veces delta de x. Entonces, si nos ponemos a ver qué es eso, entonces esto va a ser a más i más 1 por delta de x. O sea, ya le metimos algo más a esto, entonces se vuelve un poquitico más complicado. Pero no, miren, ahora, ¿quién es el...? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, ¿me escuchan? Profe, muy entrecortado. Ya volvió. Yo sé que ya volvió. Lo que les estaba diciendo es que miren que acá esto cambia un poquitico la fórmula. Ya hay que meterle ese 1 y entonces yo como me acuerdo de eso. No, miren que esta es más simple. Esta es la más simple. Y la otra es más complicada. La del centro es mucho más complicada. Pero miren, entonces, ¿quién va a ser? Yo voy a calcular quién es epsilon sub 1. Epsilon sub 1 no va a ser otra cosa. Perdón, epsilon sub 0 en este caso, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser cuando esto es a más delta de x. Y a más delta de x va a ser igual a empezar en 1/2. ¿Vieron que acá empecé en 1/2? Mírenlo, ahí está. Después entonces voy a hacer epsilon sub 1, que va a ser equivalente a ponerle 0 más 2 veces 1/2. Y entonces eso va a ser 1. Miren que la que hice después fue esta. Después entonces epsilon sub 2, que va a ser igual a 0 más 3 por 1/2, que va a ser igual
a 3 medios. Y después epsilon sub 3, que va a ser igual a 0 más 4 veces 1/2, que va a ser igual a 2. ¿Listo? Que eso fue lo que nos dio. Y entonces miren que esas fueron las que evalué por acá. ¿Listo? Esas son las de la derecha. Pero también lo puedo evaluar en el centro. Y esta es la más complicada. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas yo no la voy a evaluar ni acá en este punto, ni en este punto, sino que le voy a calcular a cada una de ellas el centro, la mitad. O sea que esto habría que dividirlo por 2. Ah, no, muchachos, eso es muy complicado. ¿Cuál les parece que es la más fácil? Ah, A la izquierda. claro, esta es la más fácil. Entonces, desde ahí casi siempre lo voy a hacer, sino que en este ejercicio, lo único que les estaba preguntando era que si lo podía mirar también por la derecha, y listo. O sea, que si yo les pongo un ejercicio de estos en el examen, miren que ya más o menos lo hicimos, miren que esto ya está allí. Yo creo que en cierto sentido los estoy tratando mal, y yo lo entiendo, porque al fin y al cabo que se haya perdido esa clase, pues no se perdió porque al fin y al cabo la clase está allí, pero que los haya obligado a mirarla como los obligué, pues como que les estoy diciendo una mentira de lo que les dije el primer día, que fue que todo lo que viéramos en clase se los voy a preguntar. La cosa es que el ITM tiene un coordinador de cada curso y el coordinador es el que dice cómo tenemos que poner los puntos en el examen. Y entonces eso es lo que tiene que aparecer ahí, o si no, entonces nosotros los profesores tenemos problemas en ese sentido. Entonces, todos los temas se tienen que dar y se supone que yo, siendo consciente de que todos los temas yo los di, se supone, porque entonces yo podría decirles a ustedes, no muchachos, es que ustedes tienen que estudiar el tema y nada más entramos a la clase a preguntar. Pero yo sé, muchachos, y soy muy consciente de que ustedes tienen que trabajar y que tienen que salir a buscarse la papita todos los días. Entonces, yo entiendo que cuando uno les pone un video para que lo vean, el tiempo que le pueden invertir a un video es muy corto. Entonces, en ese sentido, pues les fallo porque no les estoy cumpliendo con lo que les dije el primer día. Miren, en general, la pregunta que les hice a los muchachos con respecto a las sumas de Riemann en el examen, que ahí arriba no está, ese es el último punto, porque ustedes ven, ya les puse todos los puntos allá arriba, fue evaluar de 0 a 2 la integral de f de x es igual a 2x al cuadrado más x. Listo. Esta integral, o sea, calcular esto por sumas de Riemann, era uno de los 3 ejercicios que estaba allá. Allá habían 3 ejercicios. Yo les dije, de uno de estos les saco el examen. Entonces, piensen en esto. Ya les saqué a ellos este. No les voy a preguntar a ustedes el mismo. Allá hay otros 2 más fáciles que este. ¿Listo? Entonces, no les voy a tirar tan duro. Sí, los sólidos de revolución, sí, allá arriba está el punto, ya lo vamos a hacer. Tranquila que yo les dije que si nos teníamos que ir hasta las 10, nos vamos hasta las 10 porque esto es un taller. Listo. Entonces, ya les voy a preguntar sobre los sólidos. Entonces, miren, ¿cómo calcular esta área? Si ustedes van y miran allá hay 3 sumas bien importantes. Y las sumas son que si esto va desde 1 hasta n, de 1, del número 1, este es el número 1, esto siempre va a ser igual a n. Préstenme mucha atención en esto que les voy a explicar porque puede ser que de acá les esté dando la solución a este punto y que ustedes lo único que tienen que ir a hacer allá es prácticamente hacer lo que les digo. Entonces, la otra puede ser que nos dé aquí i. Y si nos da i, esta suma, miren que yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que calcular esa suma, no, esa suma es igual a n por n más 1 sobre 2. Y la suma esta, desde 1 hasta n, de i al cuadrado, miren que 1i al cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 2. Y por último, allá hay otra suma, yo dije que eran 3, pero son 4 en verdad, es i a la 3 sobre n al cuadrado por n más 1 al cuadrado
sobre 4. ¿Listo? Y eso es lo único que nosotros tendríamos que tener allá. ¿Listo? Es lo único que tendríamos que tener allá. Entonces, de resto, ¿qué es lo otro que para calcular una suma de Riemann tengo que saber? ¿Quién es el delta de X? Que no es sino reemplazar en esta ecuación este valor. ¿Quién es N? Profe, en la de y al cuadrado no es sobre 6. Ah, yes, sobre 6. Gracias. Sí, ahí había un error. Es sobre 6. Gracias. Su I, ¿a quién va a ser igual? Como nosotros la vamos a calcular siempre por la izquierda, esto va a ser igual a A más I veces delta de X. Y después entonces evaluar a quién es F de I. Eso es lo otro que tengo que hacer. Y pues para evaluar eso, pues lo que tengo que hacer es evaluar en cada una de estas que está acá. Pero ya lo vamos a hacer completico, ¿listo? Si ustedes quieren, hacemos este. O si quieren, hacemos uno de esos otros que están allí, porque esos son los que le van a caer en el examen. Entonces, ¿qué dicen? ¿Hacemos este? A ver si ustedes son buenos negociantes. Los dos. No, los Profe, dos no, los dos porque... está bien. No hagamos los dos porque nos gastamos el tiempo. Nos gastamos el tiempo y tenemos que ir a hacer el del sólidos de revolución que está allá arriba y es bueno que ustedes vean eso también. ¿Listo? Profe, hagamos otro. ¿Cuál hacemos? Lacey, colabórame ahí. Haga el 3. No, este es el 3. El que está ahí es el 3. 2. El 2. Este que está acá es el 3, muchachos. Miren los niveles que ese es el 3. El 2, profe. ¿Y cómo dice el 2? ¿Cuál es la función? Muchachos, ¿cuál es la función allí? Lacey. A alguien que me ayude con eso, que es que yo no lo tengo acá. Me van a hacer ir hasta por allá. Ok. Ay, muchachos. Miren, ahí están las sumas. Miren, es que yo esa clase la tenía bien planeadita y no que es que se nos cayó. Y eso les hizo que no funcionara bien la cosa. Entonces, miren, el 2 es y igual a x. ¿Sí? Ah, no, el que hice fue el 4, miren. Y yo le estoy diciendo esto a otros dos. ¿Listo? Entonces, el que hice fue el 4, sí. Sí, porque es que yo estoy contando que nada más son estos tres los de donde voy a considerar. Entonces, hacemos el 3. ¿Sí? Hacemos el 3 entonces. Listo. Listo, entonces es Profe, x es más que a mí 1. me parece que preguntarlo así, ¿Cómo así? pues que es más fácil, uno lo entiende mejor así que con gráfica. Por ejemplo, yo lo entiendo mejor así que con gráfica. Con gráfica me Oh, enredo. no, pero ¿por qué? Lo que te voy a poner allá, lo que te voy a poner... Ah, disculpa. Déjenme volver acá a la clase de hoy. No, yo lo que te voy a preguntar allí no es nada raro. Lo que te voy a preguntar es, te voy a hacer la gráfica, que va a ser como acá así. ¿Eso está entre 1 y 2 o era entre 0 y 1? Entre 0 y 2. Era entre 1 y 2, ¿cierto? Entre 1 y, 1 y 2. entre 1 y 2. Lo que te voy a preguntar es cuál es esta área, pero por sumas de Riemann. Listo. Eso es lo que les voy a preguntar. No, yo no les voy a preguntar nada raro. Yo les voy a dar la función. Les voy a decir x más 1 y les voy a poner esto. Entonces usted ya sabe que la función... Miren que usted lo único que tiene que saber de ahí es esto. Miren, usted ya sabe esto. Usted ya sabe esto. Ahora, ¿qué es lo otro que tiene que saber? ¿Cuál es el intervalo? Y listo, ya. Miren que ahí está todo lo que tengo que saber. O sea, esto, como dice Lacey, es distractor. Listo, esas cosas nos va a molestar. Listo, pero en verdad lo que usted tiene que saber es cuál es la función y cuál es el intervalo donde lo está considerando. Listo, que ya sabemos cuál es la función y cuál es el intervalo donde lo está considerando. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Mirar estos elementos. Entonces, ¿quién es el delta de x? El delta de x va a ser igual a 2 menos 1 sobre n, porque me lo están pidiendo calcular para n. Listo, entonces esto va a ser igual a 1 sobre n. Ahora, ¿a quién es igual
el epsilon sub i o el x sub i, si lo queremos mirar desde ese punto de vista, como lo estamos haciendo por la izquierda, esto va a ser igual a 1, que es el a, este es el a, miren que este es el a, eso es un 1, más i veces 1 sobre n. ¿Quién es 1 sobre n? Pues es el delta de x. Entonces esto va a ser igual a 1 más i veces n. Listo. Ahora, ¿quién es el f de epsilon sub i? Esto lo tenemos que calcular. Listo. O sea que sería lo mismo que f de 1 más i sobre n. Lo tenemos que calcular. ¿Cuál es mi función? Miren que mi función es, perdón, es x más 1. Entonces yo voy a reemplazar todo lo que tenga x por ese valor. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 1 más i sobre n. Esta sería la x, porque miren que esto sería x más 1. Entonces ya reemplacé la x y le voy a sumar un 1. Entonces si yo simplifico un poquito esto es lo mismo que tener a2 más i sobre n. ¿Listo? Ahí ya la tengo. Entonces me voy a la suma. Me voy a la suma ya. Yo ya terminé de hacer el proceso. Ya lo que viene, o sea, aquí ya se acabó el cálculo, muchachos. Ya se acabó el cálculo. Entonces yo lo único que me toca acordar es que esto es una suma. ¿La suma de quién? De i desde 1 hasta n. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De este valor que es, bueno, lo voy a escribir acá, de f de x sub i por el delta de x. Yo ya conozco este y ya conozco este. ¿A quién va a ser igual este? Pues entonces esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de 2 más i por n. ¿Y quién es el delta de x sub i? Que también lo conozco, es igual a 1 sobre n. Y entonces esta suma me va a quedar como la suma desde 1 hasta n de quién. Miren que esto, propiedad distributiva, multiplicó este con este y multiplicó este con este. Entonces esto va a ser igual a quién? Va a ser igual a 2 sobre n. Recuerden que la multiplicación de números fraccionarios es numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Más i sobre n al cuadrado. Listo, esa es mi suma, muchachos, esa es mi suma. Pero esta suma yo la puedo partir. ¿Cómo así que la puedo partir? La puedo distribuir. Es como tener esto, miren. 2 sobre n más la suma de 1 a n de i sobre n al cuadrado. Listo. Miren, les hago la pregunta para que entiendan esto. Esto depende de i. ¿Esto tiene algún término en i? No. No, entonces como no tiene ningún término en i, eso sale de allí, lo ponemos por acá, igual que en las integrales, eso entonces sería una constante. Y entonces acá lo que nos va a quedar es un 1. Y acá entran a jugar entonces esas sumitas que les puse allá arriba. Ya vamos allá arriba, ya voy a regresar allá arriba para que lo veamos. Pero ahí entran a jugar esas sumas que tenemos allá arriba. Y entonces miren que acá también hay términos que no dependen de i, solo hay uno que depende de i, listo, que es la i. Entonces sacamos el 1 sobre n al cuadrado. Eso lo sacamos de allí y esta suma nos va a quedar, miren que ya acá lo que nos está quedando es lo que yo les estoy dando. Miren, esas son las herramientas que ustedes tienen para resolver esto. Entonces, miren, yo les di esas 4 sumas. Esas 4 sumas ustedes las deben de tener ahí en el pastelito que van a tener al lado cuando estén haciendo el examen. Entonces, ustedes tienen que tener esas 4 sumas ahí. ¿Listo? Miren que de allí, de esas 4 sumas, las que nosotros tenemos son, o sea, las que voy a utilizar ahí son esas dos. Las voy a llevar para allá abajo para que las recordemos. ¿Listo? Entonces las voy a poner acá, a un ladito, por acá. Mírenlas, ahí están. Esas dos son las únicas que necesito, porque miren que yo aquí tengo la suma, perdón, yo aquí tengo la suma de 1 y tengo la suma de i. ¿Sí la ven ahí? Que esas son las dos sumas que tengo. Ah, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces yo voy a reemplazar eso. Entonces esto me va a quedar 2 sobre n. ¿Cuál es la suma de 1? Es n. ¿Listo? Más 1 sobre n al cuadrado. ¿Y cuál es la suma de i? Ah, la suma de i es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Ya acabé. ¿Qué tengo que hacer? Simplificar estas dos porque se simplifican y me va a dar un 2. Acá miren que una de estas se simplifica con esto. Y esto entonces me va a dar un medio de n por n más 1. ¿Listo? Eso es lo que me va a dar allí. Y entonces acá, ya, cuando yo llegue a esta cosa que tengo acá, que lo voy a poner un poquitico más bonito, esto va a ser 2 más n más 1 sobre 2 veces n. Así queda eso. Yo acá voy a calcular el límite, cuando n tiende a infinito de eso. O sea, de 2 más n más 1 sobre 2 por n.
Pero cuando esta cosa, cuando el grado de esto es igual al grado de esto, cuando yo voy a calcular ese grado de esas cosas, y ese grado me da el mismo, o sea, miren que esto es de grado 1 y esto es de grado 1, eso es del mismo grado. Entonces, cuando yo calculo ese límite me va a dar el valor que esté acá y el valor que esté acá. O sea que esto va a ser igual a 2 más 1/2. Y listo, se acabó. Esto es igual a 5/2. Esa es la solución a esa cosa que tenemos allí. Listo. Y entonces, ¿ustedes cómo chequean eso? Ustedes cómo dicen, yo sí lo tendré bueno. Pues lo único que tendrían que hacer es calcular la integral desde 1 hasta 2 de x más 1 por dx. Si calculamos esa integral, esto va a ser igual a x a la 2 sobre 2 más x. Y esto evaluado de 1 a 2. Cuando yo hago esto, esto va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre 2 más 2, ¿cierto? Menos, evalúo en 1, 1/2 más 1. ¿Listo? Y entonces esto nos va a dar 4 sobre 2 me da 2, más 2 me va a dar 4, ¿cierto? Menos 1/2 más 1 me va a dar 3/2, entonces menos 3/2. Y 4 menos 3/2 es igual a 5/2. Miren que la solución de acá es la misma solución de acá. Y eso es lo que nos tendría que dar. Yo me voy a portar bien con ustedes. Yo me voy a portar bien con ustedes. Y por eso lo estoy diciendo mucho. ¿Listo? A ver si son buenos escuchas. Listo, muchachos. Estamos con eso. Yo sé que es muy complicado, que es enredado, que tiene mucho proceso. Y como eso tiene tanto proceso, pues es mucho más difícil. Por lo mismo que les decía ahorita, es que cuando uno va llenándose de muchas cosas por hacer, cuando los procesos son largos, a uno le da desespero. Pero es de entender más o menos qué es lo que hay que hacer y ya. Listo. Pero yo me voy a portar bien con ustedes. Vea que eso está quedando grabado. Listo. No sé si están entendiendo qué les estoy diciendo, pero yo me voy a portar bien con ustedes. Listo. Bueno, muchachos. Pero es que aquí está la cosa. ¿Cómo? Es que queda. Siempre es que es largo, enreda uno. Sí, sí, es larguito. Bueno, porque es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Es un proceso donde hay que tener en cuenta. Entonces, primero tengo que calcular el delta de x, después calcular quién es el epsilon sub i, después evaluar cuál es el f sub i, y después ya empiezo la suma. Pero cuando hago la suma, pues tengo que simplificar, que entonces, pero les digo, tiene como muchos pasos que seguir, y como hay que seguir tantos pasos, pues entonces uno como que se enreda. Entonces, lo que hay que tener en la cabeza ahí es que uno siempre, siempre debe de seguir cada pasito. ¿Listo? Pero ya les dije que me voy a portar bien con ustedes. Entonces, piensen en lo que les estoy diciendo y ahí es donde está la cosa. Listo, muchachos. Entonces, el último punto del examen de ayer era este. Este era el último punto de esos. Listo. Y miren lo que dice. Calcular lo que se pide en los siguientes dos incisos. Y entonces en esos dos incisos lo que nos están diciendo es calcular el área bajo la región sombreada o en la región sombreada y después calcular el volumen del sólido de revolución que se consigue al hacer girar eso alrededor del eje X. ¿Listo? Entonces, área entre curvas y volumen entre curvas. ¿Listo? Que eso es lo que hay que tener en cuenta, muchachos. Ustedes tienen que conocer esas 4 posibilidades que tengo. Entonces, perdón, esas 2 y 2 posibilidades que tengo. O tengo esta, o tengo esta, ya aquí voy a hacer girar, entonces o tengo esta, o tengo, déjenme, yo lo hago por acá así, medio feito, pero esta es como la poncherita, listo, o así, listo. Entonces son 4. Esta es bajo la curva, ¿cierto? Esta es entre curvas. Esta es bajo la curva. Y esta es entre curvas. Listo. Entonces yo les estoy preguntando por cuáles, si yo tengo que estos A, B, C y D, por cuáles dos les estoy preguntando acá. Ya desayunaron, muchachos. Profe, por la B, que serían para el punto A.
¿Mm? Sería entre curvas. Ajá. Y Y la otra. sería entonces también la de... Y sería la D. Muy bien. Entonces serían esta y serían esta. Estas dos son las que tengo que hacer. Esas dos son las que tengo que hacer. Listo, esas dos son las que tengo que tener presente. Entonces, miren, yo quiero montarla. Entonces voy a montar la integral. ¿La integral de quién? ¿Desde dónde hasta dónde? Miren que yo acá les estoy dando los límites, muchachos. Ahí están los límites. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 2 hasta 3. Listo. O 2 sea, a que usted no tiene que calcular ahí nada. Miren que ahí se los estoy dando. Miren, desde 2 hasta 3. ¿De quién? De la función de arriba menos la de abajo. Y la de arriba es x. ¿Y la de abajo cuál es? Menos x por raíz de x menos 2. Listo. Esta es el área entre esas curvas. La cosa es que hay que calcularla. O sea, ojalá nada más fuera ponerla ahí ya. Ya con eso el profe entiende que esa es el área. Sí, pero no, hay que calcularla. Y aquí esta es más difícil que la otra. Cuando les digo todo, esta es más difícil que la otra. ¿Y por qué esta es más difícil? Porque esta es más complicada. Porque acá esta integral se hace por sustitución. Eso es lo complicado de esa, que esa integral se hace por sustitución. Listo. Entonces, Profe, se le perdió el audio. sí. Yo sé que hubo ahí una cosa, pero ya me están escuchando bien. Ya en este Ahora momento, sí. Ahora sí, ok. Miren, lo que les estaba diciendo era que esta es el área, esta ya es el área, este es el área de lo que estamos haciendo. Pero lo complicada de esta es que hay que calcular a esta integral, nada más la de esta se hace por sustitución. Entonces, allí la cosa queda como mal. Esperen, ¿me están escuchando? Sí, me escuchan, me escuchan. Profe, ¿no le escucha bien? Ahora, profe, ese computador y el internet, pero muchachos. yo no quiera, no quiero este grupo. Ustedes, qué tristeza. Ay, Dios mío. A todos nos va a pasar en algún momento con esta virtualidad. La cosa es que solo pase los lunes y los sábados. Muy bravo. Muy complicado que los lunes a las 8 de la noche y los sábados a las 8 de la mañana esto tenga este enredo tan bravo. Vamos a tratar de terminar, listo. Entonces, lo que les estoy diciendo, ¿me están escuchando ahora? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Lo que les estaba diciendo era que lo complicado de esta área es que esta integral hay que hacerla por sustitución. Pero muchachos, ustedes lo único que tienen que hacer allí es dividir la integral. O sea, van a hacer esto. Miren, la integral de 2 hasta 3 de x menos la integral, bueno, por dx, menos la integral de 2 hasta 3 de x por la raíz de x menos 2. Y esta integral la hacen por sustitución. ¿Cómo? Se deben de acordar de que van a tomar a u es igual a x menos 2 y que de u es igual a de x. Entonces que no tenemos esta x de acá. Que como era que conseguíamos esa x de ahí, pues haciendo esto, u es igual, u más 2 va a ser igual a x. Listo. Y eso lo sustituyen allí y ya se integral, entonces queda muy fácil. Pero esa es la parte difícil de este ejercicio. De verdad, aquí calcular el área era mucho más difícil que calcular el sólido de revolución. Porque el sólido de revolución sí queda fácil, aunque ustedes no lo crean, va a quedar muy fácil. El sólido de revolución queda. ¿Cuál sería el volumen entonces, muchachos? El radio. Sería pi por la integral. Alguien yo sé que está hablando por allá, pero se le escucha demasiado bajito. Y no te estoy escuchando bien. Es la integral de 2 a 3, sí, muy bien. De 2 a 3, ¿de quién? De la función de arriba al cuadrado. Entonces va a ser esta al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado. O sea, es lo mismo que esto, pero ahora al cuadrado. Entonces va a ser x al cuadrado por la raíz de x menos 2 al cuadrado, que va a ser igual a x menos 2. Y eso por dx. Entonces miren que era mucho más fácil calcular el volumen que el área. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces esto va a ser igual a pi
por la integral de 2 a 3. Hagamos lo que haya ahí que hacer. Esto va a ser igual a x a la 2 menos x a la 3 más 2x a la 2 por dx. Simplifiquemos un poco más la expresión. Esto va a ser la integral desde 2 hasta 3 de 3x a la 2 menos x a la 3. Y listo, y todo esto por dx. Eso es lo que tengo que calcular. Miren que esas dos integrales están mucho más fáciles que la que era para el área. Listo. Entonces el complique de este punto estaba en el área. Y miren que uno tiende como a pensar que no, que lo que es más difícil es el volumen. Y miren que no es tan complicado lo del volumen acá. Listo, ustedes ya terminan este ejercicio no está difícil. Listo. Estamos con eso, muchachos. Sí, profe. Y eso es más o menos lo que les pregunté. Bueno, eso fue todo el examen de lo que les pregunté ayer a los muchachos del otro curso. Listo. El examen de ustedes va a ser muy parecido a este. Muy parecido. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Profe, es decir, que ganamos integrales, pero perdemos sumas. ¿Cómo así que ganamos integrales pero perdemos sumas? También van a ganar sumas. También van a ganar sumas. Yo sé que también van a ganar sumas. Me voy a portar bien con ustedes, es la palabra que les digo. Listo. Entonces, ahí les estoy diciendo mucho. Cuando les estoy diciendo que me voy a portar bien con ustedes, les estoy diciendo mucho. La cosa es que lo van a entender de más que cuando se abra el examen. Pero si son intuitivos, yo ya les estoy diciendo algo ahí implícitamente que ustedes deberían de tener en cuenta. Eliana ya entendió, ella se rió. No, profe, que lo entendió, lo entendió. Ajá, eso es así. Es más, deberían de ir pensando en trabajar en eso de una vez. Más no Sí, puedo sí. decir. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna No, duda? profe. No, así estamos bien. Bueno, muchachos, el lunes, por ahí a las 7:30 voy a estar conectado. Para hacer el examen no hay que estar conectado. Simplemente si usted quiere estar nada más haciéndolo ahí en el Classroom, lo hace, pero no tienen que estar conectados. Yo me conecto es por si hay alguna duda o pregunta. Bueno, esperen un momentico que yo les dije, yo dejo de compartir acá para mostrarles cómo se ve el examen en la plataforma. Listo, para que ustedes lo puedan ver. Déjenme, yo lo abro y les muestro para que miren cómo es la dinámica y ahorremos tiempo un poquito en eso el lunes. Esperen yo que mi computador abra. Ok, ya llegué. Esperen que ya les comparto. Ahí lo ven, ¿cierto? Están viendo Este es del otro curso, este es del curso de ayer. Entonces, miren, a las 8 de la noche el lunes, acá en esta parte, acá en esta cosita, les debe aparecer el examen. Listo, acá les aparece. O acá también, miren que ahí estaba, miren que ahí ya apareció. O si ustedes quieran, entran al Classboard y en el Classboard o las tareas de clases les debe aparecer acá. Listo, en esta posición de acá. Listo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues abren el examen. Cuando lo abran les va a aparecer algo así. Miren, aquí les va a aparecer algo así. Y miren que acá hay una forma de Google, ¿cierto? De estas formas como las que uno llena para hacer encuestas. Lo abren. Ustedes abren eso y les aparece, miren que lo que se va a abrir allí va a ser el examen. Ahí está el examen, ahí explica que tiene 8 preguntas, que las 8 preguntas son 6 de selección múltiple, ¿qué tal? Ponen el nombre y ahí están, miren lo que hicimos hoy. Miren, ahí está, aparece cada una de ahí. Miren que allí está
cuál de ellas seleccionar y todo pues de lo que hicimos hoy. Miren que ahí aparece. Listo. Y ahí están, miren que les mostré este punto allá. Aquí a ustedes les va a aparecer el otro. Y acá miren, o sea, todo el examen. ¿Qué pasa? En estos son selección múltiple. En estos son selección múltiple. Miren que ahí están todos cómo escoger. Pero en estos dos últimos no. Aquí hay que hacer un procedimiento. Entonces miren que acá me dice que uno puede adicionar una fila o un file, pues, o un archivo. Listo. Traten. Yo no les voy a decir que es necesario, pero traten de meter eso en una sola hoja para que no tengan problemas al montarlo. Entonces, este ejercicio, montenlo en una sola hoja y lo único que tienen que hacer es darle adicionar file y aquí lo pueden montar desde donde lo vayan a montar. ¿Listo? Ahí lo montan. Y en este igual. Trátenlo de hacer en una sola hoja si es posible y lo montan. O si no, pues les toca subir 2 files y más aburridor todavía. ¿Listo? Entonces, para que sepan eso. Listo. ¿Qué tiene este examen de especial, muchachos? Ay, que es que se me cayó el internet, entonces perdí el examen. No, eso no va a pasar. Porque este examen no se envía si usted no ha terminado todos los puntos. O sea que ustedes pueden llegar, mirar todos los puntos, sacarlos aparte, ni siquiera ir poniendo las respuestas allí, sino que lo van haciendo después. Y a lo último, cuando ya tengan todas las respuestas, pues bien, simplemente vienen y montan todas las respuestas y ya, y le dan submit. Listo. Él les puede decir, no, es que mire, es que usted no lo ha terminado. Claro, es que yo no le puse el nombre. Como no le puse el nombre, entonces no va a aparecer. Miren que ahora, si le vuelvo a dar que lo voy a enviar, él me va a decir, no, es que usted no ha terminado este punto. Mire, usted no escogió nada. Entonces, jugamos cualquiera. Listo. Miren que si usted le dan otra vez acá, él le va a decir, no, es que a usted le falta este otro punto. Entonces, miren que él le hace que usted regrese a los puntos que le hacen falta. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con estos puntos, porque le voy a dar a todos estos, voy a escoger cualquiera acá, creo que acá era la C, creo que acá era, este no se los mostré. Ah, miren este, para que lo practiquen, para que practiquen ese. ¿Viste? Lo tengan ahí, ahí está quedando grabada la cosa, pero ese no se los mostré. Miren que acá lo único que tiene diferente con ese otro que hicimos es que acá hay un 2 y ese 2 pues sale y divide a esto. Entonces el área de 1 a 5 es 5, pero el área de 1 a 8 es 8. ¿Listo? Entonces el área de 5 a 8, que es lo que hay que hacer una resta ahí, pues cómo les queda. Pero eso lo hacen ustedes, para que lo tengan ahí en cuenta y traten de hacerlo. Miren, ahí están las respuestas y todo, ahí está quedando en la grabación. Bueno, vamos a escoger cualquiera aquí. Aquí también va a escoger cualquiera. Aquí dijimos que era la C. Acá dijimos que era la D, si no estoy mal. Y bueno, ya aquí sí hay que adicionar. Entonces miren que cuando le vaya a dar otra vez que lo voy a enviar, él me va a mostrar que no lo puedo enviar. Que no lo puedo enviar porque te hace falta subir este file. Listo. Ah, que es que usted no lo hizo y eso lo va a dejar vacío. Tiene que subir aunque sea una hoja en blanco. Aunque sea una carita triste, la tiene que subir ahí. Listo, pero tiene que subir. Si no lo sube, no se lo deja enviar. Listo, entonces usted tiene que subir algo allí. Y por este lado también tiene que subir algo ahí, porque si no, entonces no les deja enviar el examen. ¿Listo? Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta y que es mejor que lo hagamos hoy o que lo entiendan hoy para que ya sepan que el lunes no les tengo que hacer ese repaso, entonces no les voy a quitar mucho tiempo en eso. ¿Listo? Pero ustedes tienen que subir un file. Si no suben el file, no les deja enviar el examen. Aunque sea en blanco, lo tienen que subir. ¿Listo? Suban algo, muchachos, que miren, si usted sube a esto y nada más hizo el dibujito y le rayó por un ladito alguna cosa, yo aunque sea un punto les doy. ¿Listo? O sea, piensen que no es quitarle el punto, es darle lo que más se pueda de puntos para que ustedes se sientan contentos. ¿Listo? Pero no suban pues ahí, no me vayan a subir la foto de cuando eran niños de 3 años. ¿Listo? Porque eso no da puntos. ¿Estamos? Eso está. Entonces ahí está el examen. Así era más o menos el examen. Muchachos, miren, para no dejarlos así como tirados con este punto, para que lo hagamos allí. Déjenme, yo escribo acá. Miren, acá lo que les estaba diciendo ahorita es que la primera, la integral de esto es desde 1 a 5 de f de x por dx es igual a 5. Esa ya queda así. Pero esta, miren que tiene un 2 y ese 2 sale como constante. Y me están diciendo entonces que la integral de 1 a 8 de ese 2 por f de x por dx va a ser igual
a 16. Ah, pero es que este 2 yo lo puedo pasar acá a dividir, entonces esto va a ser igual a 8. O sea, que el área de 1 a 5 va a ser 5 y que el área de 1 a 8 va a ser 8. Pero a mí no me están preguntando por el área de 1 a 8, ni por el área del 1 a 5, me están preguntando por el área de 8 a 5. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa área, muchachos? El área de 8 a 5, de 5 a 8, perdón. La restaría no. La restaríamos, o sea, restaríamos estas dos, ¿cierto? Tendríamos que restar esas dos. Listo. Si yo ya sé que lo que tengo que hacer es la resta, entonces ¿cuál es la respuesta de eso? B. B. Listo. Entonces la solución acá es B. Miren que ese punto no estaba difícil, es sino entender bien. Y hay que mirar adentro qué hay y todo eso. No se dejen convencer de lo que está allí, es lo que ya está. Y entonces se dejan convencer de eso. Miren que ahí hubiera podido ser 16 menos 5. Que no, yo no sé por qué no puse esa. Listo. Me hubiera puesto ahí 11 y también confunde. Listo. Pero miren que ahí podría estar ese posible error. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y ya, esa es la respuesta, es la B. Y listo. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí. Sí, señor. Ok. Listo, muchachos. señor. Entonces, el lunes, más o menos, desde las 7:30, 7:40, estoy ahí conectado por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y a las 8, pues el examen les desaparece. Yo me quedo allí hasta las 8:30, más o menos, por si hay alguna duda. Y luego pues nos vamos. Listo. Yo me voy y ustedes se quedan haciendo el examen. Listo. Listo.